Como usted sabe, hermano, ya hemos iniciado la semana pasada este nuevo tema sobre el pacto mosaico. Hablando de pacto mosaico, el término mosaico viene de Moisés. Ok, es el pacto que Dios establece con el pueblo de Israel a través de Moisés. Y hoy tendremos la segunda parte de la introducción. Ok. Cuando hablamos de pacto no podemos evitar hablar de promesas. Y promesas hay de todos los tipos. Hay la promesa de un matrimonio que se comprometen delante de Dios para tener o darse el uno al otro amor y fidelidad, ¿cierto? El matrimonio es una promesa. También tenemos la promesa que hace un trabajador cuando firma un contrato laboral con su empleador de cumplir ciertos requisitos. Eso también es una promesa. Promesa también puede ser lo que firma un país que ha sido vencido en medio de una batalla y tiene que firmar un tratado de paz. Eso es también una promesa. Promesa es lo que un padre hace hacia su hijo cuando le promete que este fin de semana lo va a llevar a la playa. Bueno, no digo nada, hasta ahí nomás. No quiero despertar viejas heridas. Y promesa es lo que hacen los políticos cuando nos aseguran que van a luchar contra la corrupción. Hermanos, obviamente las promesas son compromisos, ¿cierto? Son compromisos que se hacen, pueden ser compromisos incondicionales, como por ejemplo en el caso que acabo de mencionar, que el papá le dijera al niño, este fin de semana te llevo a la playa. Ese es un compromiso incondicional, el papá no le está poniendo condiciones, no le está diciendo si sales bien en el colegio, si te portas bien, no, es incondicional. O también pueden haber promesas condicionales, como por ejemplo el contrato laboral. El trabajador va a estar sometido a ese contrato entre tanto que cumpla ciertos requisitos y cumpla con ciertas metas, ¿cierto? Cuando el trabajador no cumple, ¿qué es lo que pasa con el contrato? Él se disuelve. ¿Ok? También tenemos que las promesas crean relaciones. Y es que justamente eso, cuando prometemos algo, no podemos evitar crear una relación, quedar comprometidos en una relación con esa persona. Estas relaciones pueden estar basadas en el abuso de poder, por ejemplo, cuando un país conquistador impone sus condiciones al país conquistado. Por ejemplo, recordemos que Perú le tuvo que entregar Tarapacá era Arica a Chile, y durante un tiempo Tacna también la tuvo que entregar. Esos son no exactamente promesas que se hacen basadas en el amor. Es que no tienes alternativa, ¿sí o no? Ok, pero también hay otras promesas que sí se basan sobre el amor, como el matrimonio. Es una promesa de amor. También las promesas, la veracidad de las promesas depende de la persona, de la reputación de la persona que promete. Usted va a creer o no en esa promesa según la persona se lo haya dicho. Un político, de términos generales, hoy nos dice que va a hacer tal cosa, ¿y qué hacemos nosotros? El problema es que sí le creemos, le terminamos creyendo de regreso. Pero bueno, lamentablemente en términos generales no todos los políticos son deshonestos, pero lamentablemente en términos generales muchos políticos padecen de la verdad, no dicen la verdad. Hablar de los pactos de Dios, entonces hay que hablar de las promesas de Dios. No los podemos desligar porque el pacto es una promesa. Los pactos de Dios son las promesas que Dios ha hecho a la humanidad. Dios ha creado un compromiso con nosotros. Dios se ha establecido en una relación con nosotros. Y podemos estar seguros que Dios va a cumplir con su promesa porque Él es verdadero.
Él es la fuente de toda verdad. Si la promesa depende de la reputación del que dice la promesa, podemos estar tranquilos, Dios lo va a cumplir. La semana pasada empezamos a estudiar este tema del pacto que Dios hace en el monte Sinaí a través de Moisés con el pueblo de Dios. Vimos toda la primera mitad del libro del Éxodo, donde vimos cómo Dios con mano poderosa liberó al pueblo de Israel. Ahora vamos a estudiar la segunda mitad de este libro de una manera muy general, pero sí quiero que nos concentremos en aquellos elementos del pacto de Dios. ¿Ok? Así que retomando donde nos quedamos la semana pasada, regresamos a la historia del Éxodo. Recordemos que ahora Israel ya ha sido liberada de Egipto, ha sido liberada con mano poderosa, está caminando por el desierto. ¿Y a dónde tienen que llegar? Al monte Sinaí. Busque conmigo, por favor, Éxodo capítulo 19, versículos del 4 al 5. Estos versículos son muy importantes dentro del pacto mosaico. Aquí Dios está declarando el pacto mosaico, el antiguo pacto. Éxodo 19, 4. Dios le dice a su pueblo: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, cuando os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esta es la declaración del pacto mosaico. Nosotros tenemos que entender que el pacto mosaico es un eslabón. ¿Sabe lo que es el eslabón? El eslabón son los circulitos que tienen una cadena, que se van juntando uno con otro hasta hacer toda una secuencia. Pues el antiguo pacto es un eslabón en la cadena de los pactos de Dios. Y al final de esta prédica voy a mencionar rápidamente cómo se desarrolla esta cadena. Pero tenemos que ver que el antiguo pacto se establece porque Dios está salvando a su pueblo de su pecado. El objetivo del pacto de Dios, en términos general, de todos los pactos de Dios, es llevarnos de vuelta a su reino. Dios nos está regresando al Edén, por decirlo así. Al momento antes de la caída, Dios está obrando. El antiguo pacto, el pacto mosaico, no es la solución definitiva que Dios tiene en mente. Porque el antiguo pacto no va a funcionar para que los hombres se salven. Quizás alguno va a decir, pero entonces, pastor, ¿para qué lo dio Dios? Más adelante lo vamos a mencionar. Pero es que algunos piensan que Dios dio el pacto con Moisés. Y como vio Dios con el pasar del tiempo que el asunto no funcionaba, como que ellos no reaccionaban como tenía que reaccionar, entonces dijo, bueno, plan B. Quito el pacto con Moisés, Jesucristo, anda, baja, sálvalos. No, hermano. El pacto mosaico y el nuevo pacto no significa que uno falló y por eso Dios puso el otro. No, desde el inicio estaba establecido que así tenía que ser. El pacto mosaico tenía que venir porque tenía que cumplir una función y sí la llegó a cumplir a pesar del fracaso del pueblo de Israel. Pero la salvación solamente se podía traer a través de Cristo. Nosotros primero tenemos que entender, hermanos, ¿qué papel tuvo Moisés en el pacto mosaico? Pregunto, ¿con quién Dios estableció su pacto? ¿Con Moisés o con Israel? ¿Con Israel? ¿Y por qué le llamamos entonces pacto mosaico? La respuesta correcta es con los dos. Dios estableció su pacto tanto con Moisés como con Israel.
es que los pactos funcionan con un representante. Y hasta ahorita, cuando usted tiene una compañía y usted es el apoderado de esa compañía, todos los acuerdos que usted firme como apoderado, como presidente, representante o como quiera llamarlo de esa compañía, lo está haciendo en nombre de todo el grupo, ¿cierto? Dios siempre que establece un pacto con los hombres, pone a un representante de los hombres. Abraham. ¿Abraham a quién representaba? Abraham representaba a él y a todos sus hijos que vendrían después de él. David ¿a quién representaba? A todos los futuros reyes que vendrían, que serían hijos de David. En este caso, Moisés, ¿a quién está representando? Moisés está delante de Dios como si él fuese el concentrado de todo su pueblo. Todo lo que Dios le está prometiendo a Moisés, se lo está prometiendo al pueblo. Y todo lo que el Señor le exige a Moisés, se lo está exigiendo ¿a quién? Al pueblo. Hermanos, es que en los pactos vemos esta figura del representante. El representante es aquel que está delante de Dios y que está representando, valga la redundancia, a todo el pueblo al cual pertenece. Moisés tenía que ser un israelita para poder representar a los israelitas. Por eso es que no podía ser un egipcio, no podía ser un cananeo, tenía que ser un israelita, porque delante de Dios los estaba representando. Yo pregunto, en el nuevo pacto, ¿cuál es la comunidad, cuál es el grupo grande que está siendo representado? Somos nosotros la iglesia. ¿Y quién es nuestro representante? Es Cristo. Cristo es delante del Padre el que nos representa a todos nosotros. Él tuvo que venir y tomar forma de hombre porque Él tenía que ser como tú y como yo para que pudiese presentarse delante del Padre en tu nombre y en el mío. Por eso es que Él vino y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahora, el representante también tenía que ser el ideal, la mejor persona que pudiera representar al pueblo. En los tiempos de Moisés, ¿quién fue más fiel que Moisés? En los tiempos de Abraham, ¿no es Abraham llamado el padre de la fe? ¿Quién tuvo más fe en la promesa que Abraham? Hasta ahorita se nos dice que nosotros debemos tener la fe de Abraham. Cristo es el representante perfecto para nosotros, porque Él representa a los seres humanos, pero sin la caída del ser humano. Él fue perfecto en toda su vida y aún su representación es mucho mayor que la de cualquier otro, porque ni Abraham, ni David, ni Moisés firmaron el pacto en su sangre. Todos ellos firmaron el pacto con Dios en la sangre de algún animal que era sacrificado. Pero Cristo en la cruz firmó con su propia sangre. El pacto entre Dios y Cristo quedó sellado en la sangre de Cristo. Así que tenemos, hermanos, que ver que cuando Moisés se está acercando a Dios en el monte, se está acercando como el representante, porque va a escuchar el pacto de Dios. Ahora, una pregunta, ¿este pacto que Dios establece con Moisés y con el pueblo, es un pacto condicional o incondicional? Este pacto en particular es un pacto condicional, lo vemos en el versículo 5. Dios le dice a Moisés:
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos. Hay una condición de por medio. Si el pueblo de Israel quiere permanecer en el pacto, quiere entrar en este pacto con Dios, ¿qué debe hacer? Tiene que oír la voz de Dios y guardar su pacto. Ahora, oír la voz de Dios no significa simplemente escuchar. No significa simplemente pues que el sonido entre a tu oído. Oír la voz de Dios tiene que ver con el obedecer la palabra de Dios. Aquí es donde se puede explicar la gran importancia que tiene la ley de Dios dentro del antiguo pacto. ¿Por qué tenemos tanto material legal dentro de la Biblia? Porque son las condiciones que Dios le ha puesto al pueblo de Israel en este momento para entrar en un pacto con Él. Busca conmigo Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Vamos a ver lo que nos dice sobre la obediencia y sus consecuencias y la desobediencia con sus consecuencias. El Señor dice en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente, nuevamente mira que está usando la misma expresión, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Oír, pero este oír significa obedecer la ley de Dios. Escucha, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál era la consecuencia para el pueblo de Israel de obedecer a Dios? Recibir bendición. Pero mira el versículo 15, ahí mismo en el capítulo 28. Pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuál era la consecuencia para el pueblo de Israel por no escuchar la voz de Dios? La maldición sobre ellos. Y si tú te pones a leer el capítulo 28 de Deuteronomio, es espeluznante. Son 14 versículos de bendiciones, pero son como 50 versículos de maldiciones. Ahora, por eso es que la ley era muy importante dentro del pacto mosaico. La ley de Dios estaba dada por el Señor porque era lo que ellos tenían que cumplir para poder permanecer dentro de este pacto. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Y qué de nosotros los creyentes del Nuevo Testamento? Porque leemos esa palabra tan fuerte de Deuteronomio 28:15 que nos dice que van a venir todas estas maldiciones y te van a alcanzar. ¿Qué es de nosotros? Si tú de verdad estás en Cristo Jesús, Efesios capítulo 1 nos dice que Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. Gracias a Dios, las maldiciones que están prometidas en el capítulo 28, versículo 15 de Deuteronomio, no caen sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia, cayeron sobre Cristo en la cruz. No caen sobre nosotros, porque en Cristo Jesús nosotros hemos recibido, en lugar de la maldición que merecíamos por nuestro pecado, hemos recibido la gracia inmerecida de Dios, hemos recibido la bendición de Dios. Pero si tú no estás en Cristo Jesús,
tú estás expuesto a todas estas maldiciones, y no solamente estas maldiciones, peor aún, estás expuesto al juicio de Dios sobre tu vida. En el Antiguo Testamento era una cuestión de obediencia y no obediencia para alcanzar bendición o no bendición. En el Nuevo Testamento tenemos una figura diferente. Porque Cristo fue obediente, la iglesia alcanza la bendición. La única manera que la iglesia fuera maldecida, ¿sabe cuál fuera? Que Cristo fuera desobediente al Padre. No es tu obediencia lo que trae bendición. Es la obediencia de Cristo. Ahora, eso no significa que la obediencia del cristiano no sirva para nada o no debamos buscar la obediencia, pero no lo hacemos con el deseo de recibir bendición, porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero pastor, ¿y qué de las cosas difíciles que me pasan? Los que aman a Cristo, todas las cosas les ayudan a bien, entonces no es una maldición de Dios. Si está orando para tu bien, no es una maldición de Dios. Gracias al Señor, hermano, el antiguo pacto es diferente al nuevo. Pero quedémonos otra vez en el antiguo pacto. Ahora te hago otra pregunta. En este antiguo pacto, ¿la salvación era por fe o por obras? No. Nunca la salvación del hombre podrá ser por sus obras. Nunca. Pero pastor, ellos tenían que obedecer. Sí, pero esa obediencia tenía que ser desprendida de la fe. Dios lo que esperaba de su pueblo es que el pueblo tuviera fe, y porque tiene fe, hace obras. Es lo que Santiago nos plantea. La fe sin obras es muerta. Es lo mismo para el antiguo pacto. Un pueblo que no quiere obedecer a Dios es un pueblo que entonces no tiene fe. No tiene fe en Dios. No existe una persona que crea en Dios, pero le vive en desobediencia a Él. A pesar que yo sé que muchas veces nosotros decimos, no, sí, yo amo a Dios, pero ¿cómo son tus obras? Jesús dijo, si me amareis, guardaréis mis mandamientos. Pero cuando el pueblo de Israel comenzó a andar en las obras, haciendo sacrificios y haciendo las cosas que Dios le había dicho que hiciera, sin la verdadera fe, a Dios le llegó a hastiar su alma. Escucha lo que dice Isaías, capítulo 1, versículos del 10 al 15. El Señor le reclama al pueblo de Israel y les dice, príncipe de Sodoma. Hermano, mira cómo se está refiriendo al pueblo de Israel, a este que estaba en pacto con Dios. Tal era su maldad que les dice, ustedes son como si fueran Sodoma, Gomorra. Oíd palabra, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y el Señor dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros, del cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pero Señor, tú lo pediste. Pero Señor, tú dijiste que te ofreciéramos todo eso. Acá el Señor está diciendo, estoy harto de que me estén presentando tales cosas. Versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para humillar mi casa, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, que eran festividades del calendario religioso, el convocar asambleas, congregarse, no lo puedo sufrir, dice el Señor. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré.
llenas están de sangre vuestras manos. Aquí tenemos a un Dios reclamándole al pueblo. Ellos sí cumplían con todo lo que Dios les había dicho que hicieran, pero no lo hacían verdaderamente en una actitud de adoración a Dios. Vivían pecando, haciendo buenas obras, pecando, haciendo buenas obras, pecando. El Señor les terminó diciendo: estoy hastiado. ¿Sabe cómo se siente Dios de nosotros? Cuando nosotros pretendemos tener un pie en el mundo y un pie en Dios. Apocalipsis le dice a aquella iglesia, el ángel del Señor le dice a aquella iglesia que quería caminar en frío y caliente, que era tibia. ¿Sabe lo que le dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Hermanos, la frialdad, la tibieza no es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios no quiere tus obras, Dios quiere tu corazón. Y si tu corazón no está en Cristo, nada de lo que tú hagas le va a satisfacer, porque el único que satisface el corazón del Señor es Cristo. Y si tú no estás en Él, si tú no estás verdaderamente en Él, tus obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Así tú te llames cristiano. El antiguo pacto, la salvación nunca fue por obras, era por la fe. El nuevo pacto es lo mismo. La única diferencia es que el antiguo pacto, todos aquellos sacrificios perdonaban el pecado del hombre, pero a crédito, dijo un pastor. En otras palabras, yo presentaba un sacrificio para perdón, pero ese sacrificio no me perdonaba, sino que apuntaba hacia el verdadero sacrificio que vendría en el futuro, que es Cristo. Yo tengo que darme cuenta, hermano, ¿qué estoy haciendo con el Señor? Esto al mismo tiempo, esta característica del antiguo pacto me tiene que llevar a mí a darme cuenta que leer el Antiguo Testamento tiene que ser leído con ojos atentos al antiguo pacto. Porque muchas veces nos vamos a encontrar pasajes en el Antiguo Testamento de personas que pierden, por decirlo así, su salvación. El caso de Acán en Josué capítulo 7 versículo 15, Acán es un hombre de Israel que cuando invaden Jericó, Dios les ha dicho que destruyan todo, pero él va y se esconde unas cositas para él. Y entonces él piensa que ha engañado a todo el mundo. Dios lo descubre. Pero Dios, hablando de Acán, dice en el versículo 15: el que fuera sorprendido en el anatema, el que agarró lo que era del maldito, del pueblo pagano, será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, ha cometido maldad en Israel. Y nosotros entonces muchas veces podemos ver en el Antiguo Testamento personas que salen del pacto de Dios. Y entonces nosotros podemos llegar a la conclusión de que es posible perder la salvación. Es que hay que recordar, hermanos, que el antiguo pacto tiene una naturaleza diferente al nuevo pacto. Para permanecer en el antiguo pacto, ¿qué tenías que hacer tú? Ser obediente. Para permanecer en el nuevo pacto, ¿sabes qué tienes que hacer tú? Nada. Tu permanencia en el pacto no depende de ti. Tu permanencia en el pacto depende de Dios, de Cristo. Tu permanencia en el pacto depende del Señor. Y tú me dirás, entonces puedo vivir como me da la gana. No, porque no estarías en el pacto. Quien ha sido salvado también es impulsado por Dios a la santidad. Pero escucha lo que dice Pablo en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras,
¿Qué puede nosotros vencernos a nosotros de alejarnos de Dios? Pablo dice nada, porque Cristo es el que te ha dado esa victoria y a Él nadie lo puede derrotar. Versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, lo profundo, y ninguna otra cosa creada, y ahí estás incluido tú mismo, nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, esto no significa que los cristianos no sean desobedientes. Somos y caemos muchas veces en desobediencia. Y no significa que Dios se agrade de esa desobediencia. A Dios le desagrada la desobediencia del cristiano. Pero lo que no hace Dios es cortar su relación contigo. Te lo pongo de esta manera. ¿Cuántas papás, mamás que están acá, cuántas veces tu hijo ha fallado contra ti? ¿Has dejado de ser su padre, su madre? ¿Pero te agrada que suceda? Cuando esté en falta, ¿la relación está bien? No. Pero no dejas de ser su padre. Es lo mismo que sucede en el nuevo pacto. Los hijos de Dios cuando pecan, su relación con Dios está fracturada, por decirlo así. No hay una buena comunión con Dios. Pero Él no deja de ser nuestro Dios. Él no lo deja de ser. Porque su pacto no se basa en tus obras. Su pacto se basa en la obra de Cristo. Y si Él es perfecto, tu posición en Cristo está segura. Está segura. Dios le dio su ley al pueblo de Israel. ¿Y sabe cuál era el objetivo de la ley? Éxodo 19:6. Éxodo 19:6 nos dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Cuando Dios le da su ley al pueblo de Israel en el antiguo pacto, ¿qué es lo que Dios tenía en mente? Dos cosas: que Israel fuera un reino de sacerdotes, ahora vamos a explicar eso, y que Israel fuera gente santa. Reino de sacerdotes. El sacerdote es aquel que tiene la función de acercar al pueblo hacia Dios. Es como un tipo de puente, por decirlo así. Si uno del vulgo, del pueblo, quería acercarse a Dios, tenía que hacerlo a través de un sacerdote. Y Dios está diciéndole al pueblo de Israel: todos ustedes van a ser sacerdotes. ¿En qué sentido? Considerando a las demás naciones de la tierra. Cualquier nación de este planeta que quiera llegar a conocerme a mí, ¿a través de quién lo va a hacer? A través del pueblo de Dios. Es lo mismo que sucede hoy con la iglesia. Ya el reino de sacerdotes no es el pueblo de Israel, el pueblo étnico de Israel. Hermano, entiéndame esto de una vez, para aquellos que les encanta ver en YouTube estos videos de las profecías que faltan de cumplir, del tercer templo y todo esto. El reloj de Israel, de Dios, ya no marcha a la luz del pueblo étnico de Israel. El primogénito del Señor ya no es Israel étnico, es la iglesia, que está compuesta por judíos y por gentiles, pero ya no es el primogénito el pueblo de Israel. Él tiene un solo pueblo, lo vimos en Efesios. Y Él quería que la iglesia, Él quiere que su iglesia sea un reino de sacerdotes. Cuando tú estás en tu trabajo, ¿cómo pueden tus amigos conocer de Cristo? A través tuyo. Tú eres como ese puente entre Dios y Él. Es más, alguien publicó y dijo: la única Biblia que lee tu vecino eres tú. Por eso es que el testimonio es muy importante.
El pueblo de Israel, lo que Dios quería es que vivieran en santidad, porque Dios es santo, pero también porque Dios quiere que los demás le conozcan. Ahora imagínate, y es lo que sucede, ¿qué pasa cuando un cristiano se porta mal? ¿Cómo deja el testimonio de Cristo? Cuando tú te pones a reír de los chistes rojos de tus compañeros, cuando tú te pones a gritar que todo el lugar se escucha, cuando tú haces fraude con el dinero y la gente sabe que eres cristiano, en lugar de querer acercarse a Dios, ¿saben lo que van a terminar pensando? ¿Para qué quiero a Dios si voy a terminar como este? No, hermano, la iglesia es un reino de sacerdotes. Tú eres un representante de Cristo en la iglesia, en la tierra. Y lo que tú hagas, vas a dejar bien o mal a tu Señor. La ley tenía ese sentido evangelístico, que a través de la obediencia del pueblo, los demás pueblos dijeran, ¿y quién es este Dios? ¿Quién es este Dios que hace tal cosa? Versículo 8, Éxodo 19:8. Encontramos la respuesta del pueblo. Dios les dice, si ustedes me escuchan van a ser mi pueblo. Y mira la respuesta del pueblo. Y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron, ¿qué dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. El pueblo aceptó el trato de Dios. Capítulo 24, versículo 8. Moisés sella el trato, sella el pacto a través de un sacrificio. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto de Jehová, que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Los pactos quedaban sellados en sangre. Y esa sangre cubrió al pueblo. ¿En qué sentido? Este cubrir, a veces nosotros utilizamos mal la palabra, me cubro con la sangre de Cristo pensando que es como un amuleto mágico, como un conjuro. No, hermano, cubrirse con la sangre de Cristo es decir, yo estoy bajo su pacto. Yo estoy bajo su pacto. Era lo que estaba sucediendo acá. Cuando Moisés roció la sangre, obviamente esto fue simbólico porque no le llegó a las 2 millones de personas, no hay tanta sangre en un animalito como para eso. Pero cuando Moisés roció la sangre, es como estar diciendo, ahora ustedes están bajo el pacto de Dios. Y es que Dios sacrifica animales o hace sacrificios cuando firma sus pactos. Cuando firmó su pacto con Adán, tuvo que sacrificar a 2 animales para cubrir el pecado de Adán y Eva. Cuando hizo su pacto con Abraham, Génesis 15, tuvo que sacrificar también un animal. Ahora con Moisés también. Lamentablemente, hermanos, no pasó mucho tiempo antes de que el pueblo de Israel quebrantara el pacto. Moisés se va de regreso a escuchar la voz de Dios, pasan algunos días y ¿sabe lo que hace el pueblo? Moisés está demorando y comienzan a hacer un alboroto y terminan haciendo un becerro de oro al cual atribuyeron diciendo, tú eres el Dios que nos sacó de Egipto, e hicieron una fiesta delante de él, violando los 2 primeros mandamientos. Pregunto, ya vimos lo que decía Deuteronomio 28:15 con respecto a violar el pacto. ¿Qué debió haber hecho Dios en ese momento? ¿Qué era lo justo que hiciera Dios en ese preciso momento? Lo mismo que era lo justo que hiciera con Adán.
El día que Adán pecó, es cierto que murimos espiritualmente, pero ese mismo día también debió haber caído muerto físicamente. Pero Dios prolongó su misericordia. Escucha la respuesta de Dios a la caída del pueblo en Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hermano, el Señor se declara a sí mismo, teniendo Él que haber castigado en el momento, y si hubiese castigado en el momento nadie le acusaba de injusto, el Señor prefiere retardar su ira. Y utiliza esta palabra, misericordia. Esta palabra misericordia es terriblemente grande en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea es Hesed, y no hay una palabra en español que la traduzca completa. Para poder entender lo que es Hesed tenemos que unir varias palabras en español. Hesed es algo así como un amor de una persona que está en un pacto, que es fuerte ese amor y que es constante y apasionado. Todo eso significa Hesed. La figura es de dos personas que entran en un trato. Llámese como se llame, el ejemplo más cotidiano y normal para poderlo entender, el matrimonio. Dos personas entraron en un pacto matrimonial. Ese pacto matrimonial está basado en el amor. Cada uno se debe amar el uno al otro, ¿cierto? Pero uno de ellos falla, saca los pies del plato. ¿Cómo va a reaccionar la otra persona? Pues lo normal, lo humano, sería que la persona le diga: ya no quiero nada contigo. Y tiene razón. La Biblia nos dice que un causal de divorcio es el adulterio. Pero esta persona que experimenta el Hesed ama al que ha caído, lo ama, no por una obligación de pacto, no es que yo firmé un papel en la municipalidad y ahora tengo que amarte, no, lo ama de verdad, lo ama a pesar de que ha caído. El Hesed se muestra cuando la otra persona no lo merece, cuando la otra persona ha hecho todo por alejarse de ti. Cuando esa persona ha violado el pacto, te ha fallado. Pero en lugar de darle la espalda, tú vas y lo amas. Le das una nueva oportunidad. Eso es Hesed. Hesed es amor de pacto, pero es un amor que ni siquiera la infidelidad del otro lo logra romper. La canción popular que escuchamos en la calle dice que cuando el amor se acaba, ajá, yo sé que más de uno lo completó en la cabeza. El otro día en la combi yo escuchando esa canción, decía: cuando el amor se acaba es mejor cambiarlo que repararlo. Eso es lo que la forma de amar del mundo. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es: tú fallas, yo te amo aún así. Pero Señor, mira todo lo que he hecho en tu contra. Yo te amo porque yo decidí amarte. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú estés haciendo. Dios nos ama por su decisión. Eso es Hesed. Y el Hesed de Dios va a mantener a su pueblo en el pacto, a pesar de que Israel esta no es la primera vez que va a violar el pacto.
vez tras vez tras vez, y cada vez de peor manera. Dios les va a seguir teniendo paciencia durante 850 años, desde que se acuerda el nuevo pacto, el antiguo pacto en el Sinaí, hasta el día en que los babilonios, enviados por Dios, destruyen Israel. Pero aún así Dios no los abandona del todo. Va a cuidar un remanente, va a cuidar un pequeño grupo que luego de 70 años en el exilio va a regresarlo a la tierra prometida. Aún así, el gesed de Dios es tan grande. Él debió haberse deshecho de ese pueblo como se debió haber deshecho de ti y de mí. Pero el gesed de Dios es tan grande, que Él aún tiene paciencia y misericordia. Tú le has fallado a Dios. Tú no mereces el amor de Dios. Yo no lo merezco. Pero Dios ha decidido dárnoslo en Cristo. Ese es el gesed de Dios. Y con ese amor Dios va a mantenerlos a ellos. A tal punto que el antiguo pacto termina de una manera hermosa, hermano. Dios le dice al pueblo de Israel, vamos a hacer un tabernáculo. Un tabernáculo era una tienda de campaña, donde tenía ciertos elementos que simbolizaban a Dios. Pero lo principal es que ese tabernáculo, esa tienda de campaña, representa la presencia de Dios en la tierra. Es Dios entre nosotros, Emmanuel. Es Dios teniendo tanta misericordia que ha venido a morar en medio de nosotros, hombres pecadores, con el objetivo de salvarnos, sanarnos y llevarnos de regreso al Edén. La hermosura del tabernáculo, cuando lleguemos a rápidamente estudiar el tabernáculo, vamos a ver que era una edificación hermosísima, porque el objetivo era que el pueblo se recordara del huerto del Edén. Tan hermoso era el huerto como hermoso era el tabernáculo, porque Dios en su misericordia, a pesar de su pecado, no los abandona. Dios no nos abandona. Y así termina el libro del Éxodo, con la presencia de Dios en medio de los hombres. Si pudiéramos decirlo así, es la primera encarnación de Dios en un tabernáculo. Más adelante se va a volver a encarnar en otro tabernáculo, en Cristo. Él va a ser Dios entre nosotros en su Hijo. Para terminar, hermano, quiero mencionar muy rápidamente cómo son los pactos de Dios, para que me entienda la secuencia. Los menciono, búsquelos en su casa, los versículos. Por cuestión de tiempo no voy a poder expandirme mucho. El primer pacto que nosotros tenemos es el pacto eterno entre el Padre y el Hijo. En Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 5, está representado ese pacto. Efesios 1, 4 al 5. Según en Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. En Él nos predestinó para ser adoptados por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En la eternidad pasada, antes que todo fuera creado, el Padre y el Hijo te escogieron a ti con nombres y con apellidos para amarte, para depositar sobre ti tu amor, su amor, a pesar de toda la maldad que Dios sabía que íbamos a hacer. Dios sabía que nos íbamos a extraviar, Dios sabía que nos íbamos a perder, pero Él decidió amarnos, y ese día también quedó establecido que el Hijo vendría a salvarnos. Bien, Dios crea al hombre en su reino, en el jardín del Edén. El hombre peca contra Dios, se rebela contra Él.
Dios lo tiene que expulsar de su reino. Pero le da una promesa, Génesis 3:15. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y el hijo de la mujer te va a aplastar la cabeza. Primer pacto con los hombres, el pacto adámico de Adán. Dios promete que un hijo de mujer no iba a ser un ángel, no iba a ser un macho cabrío, no iba a ser un becerro. ¿Quién iba a aplastar la cabeza de la mujer? A la cabeza de la serpiente, el hijo de una mujer, un ser humano como tú y como yo. Pasa el tiempo, la humanidad se rebela contra Dios, Dios decide exterminar el mundo entero bajo las aguas del diluvio. Pero hay un problema, Él ha prometido que el hijo de una mujer nos va a salvar. Él tiene que rescatar a una pareja. Rescata a Noé y a su familia. Y hace un pacto, el pacto noético con él, y le dice, nunca más voy a exterminar por aguas a la humanidad. Pasa el tiempo y Dios escoge en su manera soberana a un viejito que no tenía hijos y le dice, a ti voy a hacerte una gran nación, de tus hijos van a ser innumerables, yo les voy a dar la tierra prometida, que es el retorno al reino de Dios. Y principalmente a través de tu descendencia va a venir la bendición a todas las familias de la tierra. Ya no solamente es el hijo de una mujer, ahora también es el hijo de Abraham el que va a cumplir esto. ¿Ve cómo se van uniendo las cadenas? Hijo de mujer, ahora hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. No podía ser ni de Esaú ni de Ismael. Abraham, Isaac y Jacob. Llega el antiguo pacto, Dios en el Sinaí, como acabamos de explicarlo, Dios establece un pacto con el pueblo de Israel. Este pacto tiene un carácter temporal, es provisional. Pero el objetivo que Dios tiene para este pacto es que el pueblo de Israel entienda el carácter santo de Dios. Y dos, a través de todo lo que explica este pacto, el pueblo de Israel tenía que haber reconocido al Salvador cuando venía a este mundo. El hijo de la mujer, el hijo de Abraham prometido, ellos a través de las figuras del antiguo pacto tenían que reconocerlo. Pasan los siglos y llega David. Y con David Dios establece el pacto davídico. Dios le dice, un descendiente tuyo va a ser el rey por toda la eternidad. Yo voy a ser su padre y él va a ser mi hijo. Ya no solamente es el hijo de una mujer, ya no solamente es el hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora también es el hijo de David. El pacto mosaico fracasa en el sentido de que el pueblo de Israel no puede obedecerlo. Pero en Jeremías, y con esto termino, acompáñeme a Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Jeremías 31, 31. Escucha lo que el Señor dice. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No es como ese pacto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. ¿Qué hizo Dios cuando dio su pacto con Moisés? ¿Qué les dio inmediatamente? Su ley, pero se la dio en tablas de piedra. Ahora dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su
corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto. Aquí tendría que llegar todo. Todos los pactos que Dios estableció eran para anunciar la llegada del nuevo pacto. Pregunto, ¿hay otro pacto después del nuevo pacto? La respuesta es no. Hebreos nos dice que es el último y gran pacto. Ya no hay más. Nuestra salvación está segura en Él. Hermanos, ¿qué podemos aprender del nuevo del antiguo pacto, de lo que hemos aprendido hoy? En primer lugar, debemos darle gracias a Dios de que nosotros hemos sido planificados por Él. Nuestra creación y nuestra nueva creación ha sido parte de su plan, y nada puede frustrar ese plan, ni siquiera tú. Ni siquiera tú. Así que yo espero que como iglesia podamos darle gracias a Dios por la seguridad de la salvación en Cristo. En segundo lugar, a través de este mensaje hemos podido aprender el gran amor que Dios nos tiene, un amor de pacto. Ese mismo amor nosotros debemos tener hacia Él y hacia los demás. El que está a tu costado en algún día te va a fallar. Te va a fallar. ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerlo en un sobrecito y mandarlo? ¿Qué vas a hacer cuando te falle tu hermano? Tienes que hacer lo mismo que tu Señor ha hecho contigo. Perdonarlo y permanecer a su costado. Perdonarlo y permanecer a su costado. No lo merece, tú tampoco. Tú tampoco. Pero en tercer lugar, de esta prédica aprendemos, hermanos, que la obediencia es un termómetro de nuestra vida espiritual. Es cierto, no somos salvos por nuestra obediencia, pero la obediencia te muestra si de verdad tienes fe o no tienes fe. Vive desobedeciéndole a Dios, vive de espaldas a Dios, y aunque tú digas que tengas fe, eso es nada. Y el problema está si tú crees que todo en la vida está bien. Dios se ha revelado desde los cielos para mostrar su gracia y su misericordia sobre nosotros, pero al mismo tiempo, hermano, tenemos que entender la severidad de Dios. Mira cómo castigó a su Hijo por el pecado nuestro. ¿Tú crees que si rechazas al Hijo, vas a escaparte de su mano? Al principio de la prédica hablamos de un tratado de paz entre una nación conquistadora con una conquistada. Él es el conquistador y nosotros somos los conquistados, y hay un solo tratado de paz. Si quieres establecer la paz con Dios, es en Cristo. Y la muestra de que estás en Cristo es que tu vida está caminando cada vez en una mejor obediencia. No perfecta, pero sí sincera. Y si no ves esa obediencia y crees que eres cristiano, te leo Hebreos capítulo 10, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, muere irreversiblemente. ¿Cuál era la consecuencia del violador del pacto de Dios? La muerte. Ahora sigue escuchando. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisotea la sangre de Dios, del Hijo de Dios? El que tiene por inmunda la sangre de su pacto.
Él ha dado su vida para salvarte a ti. Y si tú agarras eso y dices, Señor, no me interesa, no quiero tu salvación, no quiero nada contigo, estás pisoteando esa sangre, le estás llamando inmunda. Estás despreciando al Espíritu de gracia que Dios ha dado. Si Dios castigó con tanta severidad a aquellos hombres que violaron su pacto antiguo, que no era perfecto, porque estaba fundado sobre la sangre de animales, ¿cuánto más crees que merezca el que viole, el que pervierta el nuevo pacto sellado en la sangre de su Hijo? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Hermano, una promesa de Dios es que a como Él salva a los suyos, también Él va a condenar en su ira a los que no son suyos. Tú no pienses que la vas a pasar piola. Los políticos hoy creen que van a poder escaparse de la justicia, y puede ser que se escapen de la justicia. Como hablamos ese día, parecer Alan García se escapó de la justicia. De la justicia humana sí, ya no pueden hacer nada por él. De la justicia de Dios nunca. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tú tienes dos opciones en tu vida. O caes en las manos perforadas de su Hijo, que pagó por ti con su sangre, y recibes el perdón de tus pecados, o caes en las manos del Padre para ser juzgado por todos y cada uno de ellos. ¿Cuál de las dos manos prefieres? ¿Cuál de las dos manos prefieres? Hermano, el nuevo pacto son buenas nuevas para el pueblo de Dios, pero son muy malas noticias para todos aquellos que quieren rechazar a Dios. Y tú hoy vas a escoger. Nadie de aquí sale sin escoger. Y no es que vamos a cerrar la puerta. Es que hoy, sea que decidas a Cristo o sea que decidas darle la espalda, Dios está escuchando tu corazón. Y delante de Él, tus intenciones son tan claras como la luz del mediodía. ¿Qué decides? ¿Bajo su pacto o en contra de su pacto? No hay otro lugar donde estar. Decide.